Días, mi nombre es María Ignacia González, soy residente de psiquiatría adulto de la Universidad de la Frontera, ahora en mi rotación acá por el Centro de Neurodesarrollo. Y en realidad a mí se me ocurrió hacer esta revisión en relación a que sobre todo como desde la perspectiva adulto, muchas veces nos tocaban pacientes en donde estaba la duda diagnóstica respecto a la sintomatología, si correspondía más al espectro autista o al trastorno límite de la personalidad, y muchas veces nos quedamos más en la duda que en el fondo resolver el misterio, por así decirlo. Entonces me interesó poder realizar esta búsqueda y ir encontrando un poquito qué había en relación a la evidencia respecto a este tema. No sé, a ver si, ya, está un poquito pegado. Eh, a modo de introducción, en relación a la definición del trastorno del espectro autista, sabemos que es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por alteraciones de la comunicación, interacción social y intereses y comportamientos repetitivos y estereotipados. Es más frecuente en hombres, se estima una prevalencia del 1%. Sabemos que dentro del espectro hay variadas presentaciones, desde los autistas que son descritos como de alto funcionamiento hasta déficit más grave, y en algunos pacientes con un diagnóstico más tardío o un subdiagnóstico, como se describe en el caso de las mujeres, ¿ya? También mencionar que, bueno, el TEA, hay una alta comorbilidad o coocurrencia con algunas otras patologías psiquiátricas como el TDAH, la ansiedad, la depresión, por lo cual muchas veces hacer el diagnóstico se complejiza por otros síntomas que pudiesen estar relacionados. Esto no sé por qué sale así. Mm, claro. Bueno, esta diapositiva era un poco para definir el trastorno de personalidad emocionalmente inestable o limítrofe, que en realidad, más que el clúster B, como lo había dicho en un comienzo, en realidad la evidencia estaba más concentrada en relación al TLP, porque tiene una mayor frecuencia, porque, bueno, ahí posteriormente lo voy a mencionar, pero en el fondo, sintomatología pudiese tener más similitud al TEA, en el fondo, en este trastorno de personalidad, ¿ya? En donde hay alteraciones interpersonales, donde encontramos alta impulsividad, y en el fondo, como sabemos, los trastornos de personalidad se van desarrollando desde la adolescencia hacia la adultez temprana. Son patrones que son perdurables en el tiempo, tienen una mayor prevalencia. Se ha escrito de un 6 a un 10%, dependiendo de las distintas series. En algunas series también describen una mayor prevalencia en mujeres. Y bueno, voy a mencionar más adelante entonces en qué pudiesen estar las similitudes y qué es lo que hace como quizás más complejo la diferencia diagnóstica entre estas dos entidades. En relación a la etiología del TEA y el TLP, bueno, del TEA la habíamos conversado hace algunas semanas. Bueno, y en el TLP es un poco similar, en relación que todavía no se comprenden por completo. Se han descrito bastantes factores relacionados. Hay entendimiento que hay factores genéticos, ambientales y neurobiológicos. Bueno, lo que sí podemos agregar que en el TEA, bueno, acá lo voy a mencionar, en el fondo el componente genético es más importante, tiene una alta heredabilidad, se describe de un 40 a 90%. Se han descrito genes asociados al TEA. También hay factores del ambiente que se asocian, como alteraciones en la microbiota intestinal. Conversábamos igual de la exposición prenatal al ácido valproico, hipoxia neonatal, edad paterna avanzada. Y en el fondo todos estos factores que se han descrito se relacionan con un desarrollo neurológico normal y con algunas estructuras neurológicas que van a ser en el fondo las que están relacionadas con el trastorno del espectro autista y asociadas a la sintomatología que comentaba y que bien conocemos. En relación a la patogénesis del trastorno de personalidad limítrofe,
Bueno, se describen como similares en el fondo, asociaciones, como hay una parte genética, pero en menor parte se describe de un 30 a un 40% como de heredabilidad. También hay alteraciones en los neurotransmisores, hay alteraciones a nivel de funcionales neurológicas y también estructurales. Se ha visto alteraciones en la amígdala con una hiperfunción, también alteraciones a nivel de la corteza prefrontal, pero lo que se ha descrito que tiene un mayor quizás rol o más relacionado con la patogénesis del trastorno de personalidad limítrofes, en el fondo los factores de riesgo ambientales como las vivencias traumáticas tempranas, como la negligencia parental, el abuso, tanto físico como psicológico, también los patrones de apego desorganizados. Por lo tanto, en la génesis se ve como una mayor inclinación a esta carga medioambiental temprana en el desarrollo de los trastornos de personalidad. Las observaciones clínicas que se describen sugieren que hay similitudes entre el TEA y los trastornos de personalidad en general, especialmente en mujeres, debido a que, bueno, se describe un fenotipo em, quizá diferente en mujeres que tiene mayor conservación del lenguaje, mayor interés en lo social, patrones o intereses restringidos más comunes que los hombres, entonces hace que el diagnóstico de TEA en mujeres sea más tardío muchas veces y suele confundirse también con trastornos de personalidad. Y también se da esta similitud con las formas de alto funcionamiento del TEA, donde tienen mayor conservación del lenguaje, de lo social. Distintos autores tienen distintas posturas respecto a esta idea entre la similitud del TEA y de los trastornos de personalidad. Algunos dicen que, bueno, alrededor del 50% de personas con TEA pueden cumplir criterios diagnósticos para al menos algún trastorno de personalidad. Eso sería como haciendo un checklist. En el fondo, pudiésemos, según lo que describe este autor, el 50% de los pacientes con TEA también, en el fondo, encontrarles, por así decirlo, un diagnóstico de trastorno de personalidad. Bueno, otros autores comentan que los trastornos de personalidad parecen ser un diagnóstico erróneo bastante común entre los adultos con TEA no reconocidos. Bueno, posteriormente voy a mostrar un trabajo en donde se ve un poco esa parte en donde pacientes que se les había realizado el diagnóstico de trastorno de personalidad donde no se sentían identificados y posteriormente se les realiza el diagnóstico de TEA en donde ellos mismos reconocen como una mejoría en su salud mental directamente en relación a la validación de ellos mismos a través de este diagnóstico. Si bien no hay consenso entre los médicos sobre la concurrencia de trastorno de personalidad limítrofe y TEA, las pautas internacionales como la guía NICE reconocen un potencial de concurrencia entre estas dos entidades. Otros autores destacan que, bueno, la alta tasa de comorbilidad entre TLP y TEA presenta una mayor gravedad, con mayor intentos de suicidio, con una autoimagen más negativa y con un funcionamiento más deteriorado. Bueno, este es un estudio ICLES del 2017 en donde se compararon en el fondo la superposición de los rasgos autistas y mm, de los rasgos autistas y del trastorno de personalidad limítrofe. Entonces, lo que buscaban acá era compararon 624 pacientes con TEA, 23 con TLP, 16 con la comorbilidad TEA más TLP y 2081 controles neurotípicos. A estos pacientes le aplicaron escalas autoinformadas para medir rasgos autistas, de sistematización y de empatía. Y los resultados vieron que en relación a los rasgos autistas, los que presentaban mayores rasgos eran las personas que tenían la concurrencia de TLP más trastorno del espectro autista, seguido por los trastornos del espectro autista, seguidos por los pacientes que tenían solo TLP, a diferencia de los pacientes neurotípicos que eran los que tenían puntuación más baja en relación a estos rasgos. Esto en el fondo
apunta un poco a una superposición que pueda haber entre el trastorno de limítrofe de la personalidad y TEA respecto como a la sintomatología. Algunas características o sobre los síntomas que pueden estar superpuestos. Se ha descrito que la dificultad en la regulación social, en las relaciones interpersonales, alteración en la identidad, impulsividad, en la conducta suicida, en la desregulación emocional y también hay ideas paranoides transitorias que pueden presentar estos dos diagnósticos. Una posible explicación para esta superposición sintomática pudiese ser que aquellas dimensiones neurocognitivas que están deterioradas en el TEA, como la mentalización, el control de impulsos, la empatía y la comunicación, puedan impactar el desarrollo de la personalidad de estos pacientes. No sé por qué se ve así, pero en el fondo, bueno, tuvimos algunos problemas técnicos, no sé por qué se ve de esta manera, pero bueno, este diagrama en uno de los papers mostraba la superposición diagnóstica en el TLP y en el trastorno del espectro autista, donde se ve que en ambos diagnósticos podemos ver comportamientos autolesivos, de regulación emocional, alteraciones en la comunicación verbal y no verbal y alteraciones en el funcionamiento social, dificultades en la teoría de la mente y amistades más que nada superficiales. Bueno, acá fui tomando algunos de los síntomas como para ir pudiendo hacer quizás algunas diferencias que nos puedan ayudar un poco a ver qué corresponde quizás a TEA y qué corresponde más a TLP. En relación a la desregulación emocional, se observa generalmente que en el TEA tiene que ver más con respuesta a cambios de rutina, a hiperestimulación sensorial, y es comparable con algunas desregulaciones emocionales extremas que podemos ver en el TLP. Similar también a los hallazgos del TLP, podemos ver también en los pacientes TEA asociar la desregulación emocional, autolesiones con o sin intención suicida, que esto igual en el fondo se relaciona o pudiese darle más gravedad a esta sintomatología. En relación a la desregulación emocional, lo que nos ayuda un poco a diferenciarla son los diferentes desencadenantes del origen de este malestar emocional. En el TEA vemos que están más relacionados a cambios en la rutina, a sobrecarga sensorial y a la inflexibilidad cognitiva. En cambio, en el TLP, esta sintomatología está más experimentada a raíz de la sensación de abandono o por un abandono percibido o por conflictos interpersonales. Si bien, bueno, los desencadenantes pueden ser diferentes, las conductas o lo que podemos ver nosotros como clínicamente puede ser bastante similar. En relación a las dificultades sociales, en el TEA mantener relaciones puede ser un desafío debido a la evitación social, a las dificultades que ellos mantienen para leer señales sociales y el retraimiento social. Y en el TLP, en realidad, las dificultades tienen que ver más que nada como con la desconfianza, las conductas ambivalentes que muchas veces tienen, emociones intensas y el miedo constante que tienen al abandono. En relación a las dificultades de la comunicación verbal y no verbal, los criterios diagnósticos del TEA incluyen déficit en la comprensión del comportamiento no verbal como en las expresiones verbales. Ha habido hallazgos mixtos para la capacidad de reconocimiento en las emociones en el TLP. Y una revisión informó que las personas con TLP tienen déficit en el reconocimiento de expresiones faciales negativas y neutrales. Eso aún está en discusión porque, claro, algunos autores describen que en los momentos donde hay desregulación emocional o donde hay quizás alguna sintomatología donde se ve alterado el reconocimiento de las emociones en el TLP, pero todavía como hay opiniones dispares en relación a esta alteración en el trastorno de limítrofe de personalidad. En relación a la cognición social, bueno, se describe dificultades en la teoría de la mente, en el fondo en poder atribuir estados mentales a raíz de signos o conductas de los otros. Se ven estas dificultades en el TLP, similares a aquellas que también vemos en el TEA, y esto es particularmente relevante ya que la percepción social alterada y el funcionamiento alterado de las habilidades neurocognitivas puede llevar tanto en el TLP como en el TEA a las alteraciones emocionales, conductas impulsivas y autodestructivas.
Sobre la empatía, bueno, la cual se divide en la empatía cognitiva, que tiene que ver más como el entender, el poder inferir estos estados emocionales a través de estos signos o a través como de lo que está expresando el otro. Y la empatía afectiva o emocional, que tiene que ver con poder sensibilizar o poder como llegar a sentir lo que está sintiendo o la emoción del otro. Se describe que en el TEA está alterada la empatía cognitiva. En el fondo, si ve quizás a un compañero triste, no va a ser capaz como de captar las señales, por así decirlo, o las expresiones que tengan que ver con la tristeza, pero eventualmente si es que este compañero le comenta que estás triste, esta persona va a ser capaz como de llegar a sentir o experimentar en grado como a contagiarse, por así decirlo, de esta tristeza. A diferencia de lo que puede pasar en un trastorno de personalidad antisocial, en donde quizás esta persona va a ser capaz de leer estas señales, entender lo que está sintiendo, esta tristeza que está sintiendo la otra persona, pero no llega como a contagiarse o a empatizar esta emoción. Bueno, lo que se escribe en estos pacientes como la falta de empatía. En el TLP, lo que se describe en relación a la empatía es que hay una empatía emocional alterada, en donde en el fondo hay mayores tasas de contagio emocional, sobre todo cuando las emociones no se expresan de forma verbal. Y esto igual lo escriben que tiene que ver un poco con la desregulación emocional, como con la intensidad, igual como que viven los sentimientos y como lo empático que igual pueden ser con el otro, con las amistades, como de llegar en el fondo a contagiarse como de lo mismo que está sintiendo el otro, pero de manera ya más excesiva, lo cual igual está alterado. En relación a la conducta suicida, en TEA puede incitar a los médicos a considerar un diagnóstico del TLP, ya que la suicidalidad es uno de los, por así decirlo, síntomas, eh, criterios del trastorno limítrofe de personalidad. Es frecuente que quizás al ver a alguien con una suicidalidad tendamos a pensar como en primera instancia en un TLP, lo cual advierten ahí como en la bibliografía que revisé que es necesario ser cuidadoso debido a que hay altas tasas de conducta suicida también en TEA sin TLP y mucho más sobre todo si en TEA se presentan con comorbilidades como depresión, ansiedad, en el fondo ahí el riesgo va aumentando. En relación a la conducta suicida, bueno, el TEA presenta mayor riesgo de suicidalidad que la población en general, sobre todo cuando hay mayores niveles de ansiedad, depresión y aislamiento social, hay un mayor riesgo. También el camuflaje que se describe sobre todo en las mujeres y las necesidades de apoyo no satisfechas también son marcadores de riesgo de tendencia suicida exclusivos del TEA. La suicidalidad en el TLP, bueno, es un síntoma común, tiene que ver más que nada con el trastorno de identidad, con la sensación de vacío crónico, la evitación de abandono, la impulsividad. Y si bien la suicidalidad en TLP puede estar asociada a depresión, puede ser en el fondo un factor independiente de los episodios depresivos. Podemos encontrar suicidalidad sin estar cursando un episodio depresivo. Por lo tanto, es importante al enfrentarnos con un paciente con algún riesgo suicida, evaluar desde dónde viene esta idea para ir viendo en el fondo, si es que tenemos la duda del diagnóstico diferencial, hacia dónde más nos apunta. En relación a los eventos traumáticos, se describe que hay una vulnerabilidad compartida, tanto en TEA y TLP, en la exposición de estos eventos, que pueden conducir a tasas más altas de síntomas relacionados con el estrés y empeorar en el cuadro clínico global. El aumento del trauma infantil en el TEA puede predisponer a un trastorno limítrofe de personalidad. En el TLP los eventos traumáticos son comunes, el antecedente, sobre todo una experiencia traumática en la infancia. En el TEA presentan tasas más altas de acoso, abuso y problemas relacionados a los déficits sociales y comportamientos desafiantes que pueden convertirlos en objetos de acoso, sobre todo como en el ambiente escolar.
Hay una mayor vulnerabilidad a los efectos del evento que resulta en la manifestación de síntomas postraumáticos y características similares al TLP. Otras similitudes que se han descrito es la impulsividad, que bueno, es uno igual de los síntomas cardinales del TLP, pero en el TEA se ha visto más relacionada con los déficits del funcionamiento ejecutivo y con la concurrencia frecuente del TDAH. Em, en relación a los sentimientos crónicos de vacío, también puede confundirse con en el fondo quizás los síntomas depresivos debido a la alta prevalencia de trastornos depresivos en el TEA. Ideas paranoides transitorias que también son descritas frecuentemente en el TLP, también se pueden dar en el TEA. Y bueno, en estos dos diagnósticos se ha visto una mayor frecuencia de lexitimia, que tiene que ver con la dificultad de reconocer estados emocionales tanto propios como de los otros, y se ha visto aumentada tanto en TEA como en TLP, y que igual en el fondo va a contribuir a estas similitudes que estábamos conversando. Sobre el diagnóstico, lo que se describe, bueno, que el diagnóstico en el TLP en el adulto es sencillo, puede realizarse a través de no sé si tan sencillo, pero puede realizarse a través de una entrevista clínica por parte de un médico experimentado. En cambio, el diagnóstico del TEA en adultos no solo tiene que ver con la entrevista clínica y conversar con el paciente, sino también tenemos que tomar en cuenta y requerimos la historia del neurodesarrollo, generalmente. eh, Necesitamos quizás entrevistar a un cuidador, a un padre o a algún familiar que tenga los datos que nos pueda corroborar los datos del neurodesarrollo. Y muchas veces por la temporalidad, porque ya han pasado varias décadas, no, en el fondo no están esos datos, lo cual complejiza aún más el diagnóstico. El diagnóstico de TEA en personas con TLP y de TLP en pacientes con TEA es aún más desafiante. Por lo tanto, se describe en el fondo esta asociación o esta concurrencia como una dificultad bastante grande. Algunos autores, bueno, han observado que si a un adulto se le diagnostica con algún trastorno del neurodesarrollo, podría depender de la capacitación y la orientación teórica del médico que realiza el diagnóstico, dada la superposición de síntomas que conversábamos. Aquellos médicos con un enfoque más en la infancia puede que vean más claramente un trastorno del neurodesarrollo, mientras que médicos, bueno, o psiquiatras adultos van a tender a ver más en los mismos síntomas un trastorno de personalidad como diagnóstico primario. Y es importante igual tenerlo en cuenta porque en el fondo quizás si pudiésemos trabajar en conjunto, pudiésemos tener las dos miradas y poder tener quizás más claramente si es que hay una concurrencia o cuál de los diagnósticos estamos enfrente, cuál de los dos diagnósticos estamos enfrente. Y bueno, quise poner, este es un estudio de este año que me parece interesante más que nada porque se está viendo o se está estudiando como bastante el tema en relación bueno, esto tiene que ver con las experiencias de adultos autistas que habían sido previamente diagnosticados con TLP. Se realizó una entrevista de forma telefónica, no, telemática a 10 personas, entrevista semiestructurada, y es un estudio tipo fenomenológico interpretativo, más que nada analizar como la evidencia del relato de estas 10 personas. Y bueno, y lo que me llamó la atención es que, bueno, en la mayoría de los casos se informó que el TLP había sido un diagnóstico erróneo para estos pacientes. Este diagnóstico condujo a experiencias profundamente dañinas para estos pacientes y posteriormente recibir el diagnóstico de autismo fue un cambio de vida. Si bien no resolvió toda su vida, por así decirlo, fue profundamente validante, les permitió ser ellos mismos, auténticos, alejando el enfoque del tratamiento y cambiando quiénes son para adaptarse a los demás hacia una aceptación de sus diferencias. Esto mejoró significativamente su salud mental al reflexionar sobre su experiencia y los participantes además querían ayudar a prevenir a otros que experimentaran un trauma similar. Como decía, me pareció interesante que se estudiara el tema. Eventualmente igual es discutible en relación a, bueno, eran diferentes
vivencias, en el fondo homologó un poco como el relato que tenían, pero a la vez ellos como el relato que tenían era como bastante estigmatizador hacia el TLP. En el fondo, hablando de que eran considerados y ellos mismos sentían que el mundo los veía como mentirosos, manipuladores, em, dependientes y siento que el estudio puede ser interesante, pero a la vez contribuía a aumentar quizás un estigma al trastorno de personalidad limítrofe que igual es importante tener en cuenta y también como no contribuir un poco a eso. Como conclusiones, bueno, después de realizar la búsqueda, en realidad como la concurrencia de estos dos diagnósticos aún es controversial, faltan estudios, no hay un consenso al respecto. Diferentes como grupos de estudios tienen como diferentes posturas en relación a la existencia de esta concurrencia o no. Hay similitudes entre el TEA y los trastornos de personalidad, y en el TLP, especialmente en mujeres, da las características propias del fenotipo femenino, que igual ahí les recomiendo que hay un par en la página de donde está YouTube, de Infanto Juvenil, hay un par de exposiciones como bastante buenas e interesantes sobre el fenotipo de mujeres, en donde igual entendemos un poco por qué tiende a confundirse el diagnóstico en mujeres con TLP y también con formas de alto funcionamiento del TEA. El diagnóstico preciso del TLP y el TEA es esencial para que profesionales de salud identifiquen las vías de tratamiento óptimas para cada individuo. Y ahí está la bibliografía. Eso.